Unidos. Gobernación de Antioquia. Y entonces de pronto, yo no sé de dónde, las noches se volvieron a llamar miedo, no solamente en esta ciudad, sino en Cali, en Pasto, en Ibagué, en Popayán, en el Portal del Norte, en este lugar tan lindo que se llama Bogotá, y hasta en Quibdó si se descuidan. Yo no creo que necesitemos un país con miedo, porque nadie necesita más miedo, y sin embargo, los hay que se nutren del calor de transformar lo que son las batallas del descontento, que eso es lo que estamos viviendo todos los días con el paro, lo terminan convirtiendo en el desasosiego, en el temor y sobre todo en la manera de no cambiar el poder que quieren que no cambie. Estos son diálogos por la vida. Suceden gracias a la Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana de la Gobernación de Antioquia, y los tenemos porque queremos recordar que la única forma de salir de la violencia, muchachos y muchachas que nos están viendo, la única forma de salir de la violencia es conversando. Insistiré en esto hasta que pueda. No hay violencia buena ni violencia mala, toda la violencia es mala. Y esto que está pasando estos días no lo sabríamos si no hubiera periodistas con un valor más allá del que tenían cuando estaban estudiando y que nos han contado todo este estremecimiento. Ya venimos con ellos y les cuento quiénes son estos tres amigos. Andrea Aldana ha caminado las veredas por donde la guerra pasó primero y la esperanza de paz intentó alcanzarla, y tal vez esa paz no alcanzó a llegar. Ahí escribió crónicas que han estremecido a lectores en distintos lugares del mundo. La última revista que abrí, no sé si ella la conoce todavía, es una revista italiana, la estaba leyendo con un amigo que se llama Federico y ahí vimos su nombre y nos pusimos muy contentos. Juan es un reportero que hemos escuchado en radio, que hemos leído en De la Urbe, que ahora ha mutado, ha cambiado de piel y con El Armadillo nos ha retratado una ciudad que quiere volverse a llamar Esperanza. A mí me gusta mucho esa palabra y por eso la repito tanto, pero sencillamente es para que no lo olvidemos. Y a su lado está Yurani, y Yurani ha hecho que la palabra comuna y que la palabra barrio tengan también sentido y sentido de resistencia. Morada Noticias, hasta hace poquito Caracol Radio y ahora El Armadillo, Universo Centro y un montón de nombres que van por ahí porque eso hace una periodista, una reportera freelance. Son nuestros compañeros en esta noche de miércoles. Muchas gracias, Andrea, por venir. Gracias, Juan, por la invitación. Buenas a toda la audiencia. Arranquemos con vos y luego nos vamos saludando todos. Y buenas a Juan y a Yurani también. ¿Por qué te hiciste periodista? Eso tiene que ver con una historia personal. Porque cuando yo era pequeña, antes de ser periodista, debo decirlo, hice 8 semestres de Derecho, 7 semestres de Derecho, también estudié Medicina, pero realmente tiene que ver con una historia personal porque yo soy de Cúcuta y cuando yo nací, mi papá era como abogado de presos políticos o de movimientos de estos que invaden tierra y que luego se logra a través de muchos litigios que se legalice la tierra para la gente que venía desplazada de norte de Santander. Entonces vi como muchas cosas, abusos estatales contra la población y
El asunto fue que años después, siendo yo pequeña, vi como los paramilitares desplazaron a mi papá de Cúcuta y siempre me quedó ese por qué, ¿no? Porque el hombre era mi héroe. Hoy yo tengo una relación muy mala con mi papá, pero el hombre era como, o no mala, una relación deteriorada de alguien que era mi héroe y que de repente pasó a ser como una persona extraña y yo culpo de eso un poco a este desplazamiento porque me rompieron como un hilo pues no sé, era mi héroe, no tengo otra cosa para decirlo. Y yo empecé con ese por qué y qué eran los paramilitares, ¿no? Y estudié Derecho porque mi papá es abogado, mi mamá es abogada, pero luego entendí que a mí no me interesaba tanto el asunto de ir a un juzgado, sino de narrar y entender esas historias y mi propio por qué, ¿no? Y nada, estudiar el paramilitarismo en Colombia me llevó inevitablemente a preguntarme por la mafia, qué es la mafia, porque estudiar el paramilitarismo era estudiar narcotráfico también, ¿no? Y luego cuando tú te metes a estudiar narcotráfico o la mafia, entender la mafia, entiendes que muchos actores armados, casi todos o todos, circulan alrededor de este narcotráfico y de esta mafia. Entonces eso me llevó a tratar y cada vez que yo entraba a entender más estos episodios de la guerra colombiana, entendí que mucha gente no tenía, porque eso me llevaba a hablar con actores directos del conflicto armado, ¿no? Y entendí pues que cuando tú te acercas a todos estos monstruos, detrás de estos monstruos pues se desdibuja el monstruo y aparece el ser humano, ¿no? Entonces entendí que la guerra no era blanco y negro, entendí que así como había sido yo afectada por la guerra, pues mucha gente estaba siendo afectada por la guerra y empecé a intentar comprenderla para que la gente, para narrarla y que la gente comprendiera lo que yo estaba comprendiendo. Y eso me llevó como al periodismo, pero después de experimentar muchas carreras de orden como humanitario, ¿no? Como lo que yo entendía humanitario, pero después me di cuenta que el derecho y la medicina, si bien sí son humanitarias en lo práctico, no era lo que yo quería, era contar todo lo que fue parte de mi infancia y que es parte de Colombia. ¿Y a vos, Juan, qué te hizo periodista? Juan, yo creo que sonaba siempre la radio en mi casa, siempre había un radio en mi casa sonando, radio hablada sobre todo. Recuerdo el día que mataron a Jaime Garzón y para mí ese día estaba marcado, estaba muy pequeño, pero lo recuerdo de una forma muy, muy vívida. Y también terminé en una facultad de Derecho. Cuando terminé el colegio, tal vez por una fascinación no con el ejercicio de la política, pero sí con lo político, y me di cuenta estando en esa facultad de Derecho que esa fascinación era con lo político y no con la política, y no era con el derecho penal ni con lo administrativo, sino con un montón de asuntos que yo quería tratar de entender para poderlos explicar. Y que me suscitaban dudas nuevas todo el tiempo y tal vez una lectura muy matemática de algunas cosas que encontré en esa facultad de Derecho, también en la Universidad de Antioquia, que ha sido transversal y es mi vida, me llevaron a tomar la decisión de que tenía que irme y buscar la alternativa de poder contar eso que trataba de entender. Llegué a la Facultad de Comunicaciones, a esa escuela de periodismo donde también hemos coincidido los tres, donde nos cruzamos en algún momento los tres, y a partir de ahí, Juan, ya fue el momento de encontrarnos en los medios, de verme en los medios con la necesidad de narrar unas realidades absolutamente complejas. Yo creo que ser periodista en un país como Colombia es distinto a ser periodista en muchos otros lugares del mundo. No estoy diciendo que sea una situación sui generis o excepcional, que no se parezca a ninguna otra. Pero sí es muy particular. Pero sí hay algo de particular en todo esto, y hay algo de particular en hacerlo en esta ciudad, por esas complejidades que tenemos en cada una de las comunas de Medellín, por esas complejidades que tenemos en nuestros barrios, porque la cotidianidad nuestra está permeada por muchas complejidades que son difíciles de narrar. Y yo creo que ese reto de tratar de entender esas complejidades fue lo que me llevó a mí a entender que sí, que ese era el lugar donde quería estar. ¿Y de la historia de Yurani cuál es? Bueno, yo llegué al periodismo de una forma, pues fue una casualidad muy bonita, porque yo estaba en el colegio, vengo de Barbosa, un pueblo muy lindo, pequeño, y yo lo único que sabía era que me gustaba leer y escribir, pero no sabía como qué quería hacer. Me presenté a filosofía y a periodismo en la UDA, pasé a periodismo y ahí comienza como mi mundo en el periodismo, porque
me gustaba mucho andar la calle, me gusta mucho andar la calle. Yo siento que un periodista que no esté en territorio pues no es capaz como de narrar esas realidades que hay en cada zona, y la Universidad de Antioquia me daba esa oportunidad, me daba la oportunidad de proponer trabajos a través de las comunas. No conocía ninguna comuna de Medellín, porque también vengo de una familia pues que solamente era como en el municipio, pero yo he sido como muy arriesgada, entonces me metí a esos territorios y allá conseguía amigos, amigas, y así iba conociendo historias muy bonitas, iba narrando. Me gusta mucho la crónica y ya ahí comencé el periodismo. Por ahí en séptimo semestre conocí un profesor, que yo creo que ese profesor pues te enseña mucho a amar la ciudad y amar todo lo que tenga que ver con la ciudadanía. Se llama Ramón Pineda. Con él empecé más a andar las calles de Medellín, a conocer más gente, a conocer más historias, a mirar el centro de una manera muy hermosa y dejarlo de mirar con miedo, como siempre no lo han como hecho creer que el centro da miedo. Y llego a Morada. Morada también hace un periodismo desde las periferias, desde darle la voz a la ciudadanía, la voz a la gente, y ahí comienza como toda mi pasión por narrar lo que pasa en los territorios de Medellín, por narrar lo que pasa en las periferias, por contar lo que viven las personas de la periferia, que muchas veces nosotros, los del centro, no llegamos a todas las zonas que aunque están a 10 minutos del centro de Medellín, no tienen agua, gente que no come las 3 veces al día. Entonces todas las historias me llenan y más que llenarme me place contarlas para que todas y todos entendamos las realidades sociales que se viven en este territorio. Cuando mataron a Jaime Garzón, yo estaba con tu profesor. Era viernes por la mañana. En la oficina de al lado estaba Héctor Rincón, recién llegando. Nosotros trabajábamos en La Hoja, o sea que ya sabemos que yo soy un poquito más viejo que casi todos aquí, incluyendo los de las cámaras. Lloramos fácilmente unas 4 horas y media. Habíamos visto a Jaime Garzón unos 9 días antes, que había venido a Medellín y había ido a saludar a Héctor y nos había hecho chistes. Era un tipo muy cansón además, muy cansón, muy agotador, pero todo eso era como una forma de amor ruidoso, muy bello que la habitaba. Y claro, matan a Jaime y toca escribir. Recuerdo que Héctor escribe un perfil hermosísimo y dolorosísimo. Y eso que ustedes dicen me da pie para lo que nos ha traído a sentarnos hoy aquí en esta sala, en la Cámara del Amor, en el Museo de Antioquia. Y es que escribir duele, contar las historias duele, porque este país duele. Entonces a veces transitar por mitad de todo eso es uno dejarse no solo la piel sino el alma, pero además hay una pregunta central a la que volveremos de algunas maneras. En estos días de las protestas sociales en Colombia, que ya van acercándose al mes o al mes algo cuando estemos viendo este programa, pues todo lo hemos visto informado más que por los medios tradicionales, a través de transmisiones de Instagram, un Facebook Live. Hubo unos días en que aquí Noticias y a La Directa les quitaron hasta su posibilidad de transmitir, un montón de saboteos y de cosas extrañas, que lograron, y hay que decirlo, una viralidad monumental el día que Residente de Calle 13, que fue de Calle 13, se enlaza con un chico en Cali, y eso lo estábamos viendo casi 75.000 personas en un momento, casi 100.000 al otro, y a partir de ahí Adriano Lucía y otros muchachos todos los días se empiezan a conectar en las noches. Pero ese reporte, además de ser un reporte, termina siendo una prueba. Lo que están haciendo los reporteros ciudadanos en la calle es construir pruebas de los abusos policiales, de los abusos de la Fuerza Armada. La pregunta es, ¿contar una historia vale la vida? ¿Vale la vida arriesgarse, quedarse en la primera fila
en la primera línea, perdón, para tener esa foto, para tener ese testimonio. Yo soy de los que digo que no. Uno puede contar historias si está vivo, pero yo quiero que ustedes nos cuenten en un momentito su posición frente a esto. Estos son los diálogos por la vida. Ya regresamos. Gracias, muchachos y muchachas, por estar por aquí. El adagio dice que en un conflicto, cualquiera que sea, la primera víctima suele ser la verdad. Pero hay que decir también, hay que decirlo, la verdad siempre está en construcción, en permanente evolución, en juicio permanente, como el conocimiento. Cada teoría pues tendrá siempre que ser superada por una nueva, a partir de la capacidad de ir iluminando nuevas partes del camino y accediendo a nuevos conocimientos. Esto lo digo además porque en comunicación solemos decir también que el plano señala y el ángulo opina. Siempre hay intereses desde donde se muestran las cosas, siempre cambia la manera en la que contamos las cosas, pero hay que reiterar en momentos como este, en circunstancias como estas, que no hay nada más importante que la vida, el respeto, el cuidado y la protección de la vida. Ninguna noticia, ninguna foto amerita que se ponga en riesgo a quien está contando una historia. Pero la verdad hay que decirlo también con tranquilidad. Ningún contador de historias, nadie que está comunicando representa una amenaza en sí mismo. A una información se rebate con otra información, con nuevos datos, con otras miradas. Insisto, desde otro ángulo, opinando desde otro ángulo, construyendo desde otra realidad, contando otra parte de la verdad, pero no contra la persona, sino contra el conocimiento, contra su visión de mundo, contra lo que se cree, datos, información, la protección de quienes están siempre alrededor de las manifestaciones, a quienes están alrededor de estos conflictos, es fundamental. Hay que protegerlos, los tenemos que proteger entre todos, pero tenemos que protegernos unos a otros. Es tan importante la vida de quien va marchando como de quien cuenta esa historia, o claramente hay que decirlo, de la fuerza pública que está allí para controlar la situación. La vida es lo primero, es el bien superior, es el valor máximo y a ello nos tenemos que apegar. Henry Horacio Chávez ha sido reportero, director de noticias, profesor de periodismo, ahora dirige las comunicaciones de la Gobernación de Antioquia. Una cosa es que a uno le cueste la vida contar una historia. Colombia es tierra fértil en asesinatos de periodistas, pero otra es que uno se exponga al punto de que el riesgo haga que la vida misma esté en juego. ¿Vos qué pensás, vos que estuviste en Cali hace poco incluso, de esa posición en que se ponen los chicos que están contando las historias y los no tan chicos como vos? ¿Vale la pena arriesgar la vida por una historia? Esa pregunta a mí me la hacen en muchos conversatorios y pues en cualquier facultad de periodismo, cualquier editor de cualquier periódico te va a decir que no. Yo te diría que no vale la pena arriesgar la vida ni exponerse por una historia, pero en países como Colombia, cuando uno sale a cubrir, uno no sale esperando que lo vayan a matar, uno no sale esperando que lo vayan a agredir, pero es el contexto el que tú estás atravesando. Yo te diría, no vale la pena que a mí me maten en la mitad de un bombardeo del ejército y la guerrilla, pero cuando yo voy a un pueblo como el Chocó, en la zona rural del Chocó, en el litoral del Chocó, donde el Estado o son los paramilitares o son la guerrilla, que es la gente que me cruzo cuando voy por sus caseríos, pues ya estoy exponiéndome, ¿no? Y yo no estoy buscando que me maten, pero ese es el contexto que países como Colombia te brindan. Entonces, no es que obviamente no vale la pena arriesgar la vida por una historia, pero hay historias que se tienen que contar. Que el país te ofrezca el peligro, que pone en riesgo tu vida, es otra cosa. Pero
Pero, por ejemplo, si el periodismo, el periodismo que casi que valida el relato ciudadano de los abusos de la policía hoy, no está verificando y validando ese discurso ciudadano, fácilmente el juego político puede decir que son videos manipulados, que son videos que no es verdad, que es una campaña de desprestigio contra la fuerza pública. Entonces, es por eso que es necesario estar ahí. Entonces, sí, no vale la pena que a mí me peguen un balazo en una manifestación, obvio no, pero es el contexto que en este momento ofrece el país o países como Colombia. A mí me duele esto mucho porque hace poco precisamente David Beriain es un periodista español que asesinaron en Burkina Faso hace como un mes. David era como un papá para mí, la verdad. Yo trabajé mucho con él y yo por lo menos he tenido que salir ya 3 veces de mi país por el riesgo en el que me pone el oficio. Estoy saliendo de mi país desde 2009, ¿sí? La última vez fue hace un par de meses y una semana antes de venirme de Madrid, que me tuve que refugiar en Madrid. Yo me vi con David Beriain y David me dijo, quédate en Madrid, yo te ayudo a conseguir trabajo acá, no vuelvas a Colombia, no vale la pena morir por una historia, ninguna historia vale tu vida. Y David era una persona valiente pero no temerario. Y él siempre iba a lugares donde podía mantener una mínima condición de seguridad, ¿no? De que no iba a morir. Y estaba en Burkina Faso contando una historia sobre la caza ilegal y lo mató un grupo yihadista. Lo asesinaron a él y a Fraile y eran, la verdad, como familia para mí, y a mí me dio muy duro porque precisamente él me dijo, hablamos cuando llegue de África, no te devuelvas, no vale la pena morir por una historia, y él murió diciéndome, haciendo lo que me dijo que no hiciera, ¿no? Pero él no esperaba que lo iban a matar. Entonces, no sé si esta reflexión sirva para decir que no es que uno esté buscando la muerte, es que el país te ofrece como respuesta la muerte a la hora de hacer tu oficio, que es diferente. Y hay algo claro ahí también, lo que decís, Andrea, y es también una reflexión que va un poquito más allá de esta coyuntura. Nosotros somos un país en que nos han enseñado que la culpa la tiene la víctima. A la mujer la violaron porque se puso minifalda, a usted lo atracaron porque pasó por esa esquina, a usted lo mataron haciendo ese reportaje porque se fue hasta allá, como si la culpa no la tuviera el violador o el dueño del gatillo. Como que nos olvidó que es que no hay que culpar al que sufre, sino al que dispensa el dolor. Y por eso me voy donde Yurani. Vos estuviste con Morada Noticias en las primeras noches de esta agitación social, cubriendo, contando, y fuiste víctima también. Pues vimos hasta el relato tuyo en video y en directo. Bueno, al igual que Andrea, yo considero que una cuando sale a hacer un cubrimiento pues no estoy buscando ni quiero que me pase nada, porque igual también tengo una familia, una mamá, unos amigos y amigas que me esperan. Sin embargo, yo sí creo que el periodismo es un ejercicio ciudadano, y como ejercicio ciudadano una tiene que estar ahí en el momento y en el lugar para poder también hacer veeduría a esa violación de los derechos humanos que se presentan en diferentes situaciones. Desde esa mirada también considero que ser periodista es un riesgo en este país, pero ser periodista y ser mujer es más riesgoso todavía. ¿Cómo te fue a vos precisamente con esta circunstancia que estás contando en el momento de las protestas sociales, terminando abril, comenzando mayo? Bueno, pues si bien no hubo como violencia física, sí hubo como una serie de violencia verbal hacia mí por ser mujer, hacia mi cuerpo, hacia mi manera de vestir, hacia mi manera de actuar. Y yo suelo ser una mujer prepotente, y cuando siento que tengo la razón no me quedo callada, y por eso pues obtuve diferentes insultos simplemente por ser mujer, y porque era mujer no podía ser periodista ni tampoco contestona. Entonces fue como una situación muy maluca, y más porque la humillación de vos tenerte que quedar callada en un espacio donde no hay garantías de derechos humanos, en un espacio donde simplemente hablas, te pueden pegar, pues, te humillan, te gritan. Fue demasiado humillante, pero
una sale con ganas de seguir precisamente evidenciando estos abusos, porque yo afortunadamente, Yurani Alzate, tuve como una red de amigos, de colegas, de compañeros, de activistas que quieren mucho a Morada y hicieron tanta presión que pues no me fue mal. Sí, que no pasó a peor. Que no pasó a peor. Pero sé que en este momento hay muchas nenas en la misma situación que yo y que solamente tienen a la mamá, al amigo, que están ahí haciendo presión. Entonces es necesario denunciar todo eso, no por mí, sino también por las nenas que están ahí y siguen ahí. Juan, ustedes en El Armadillo le dieron una vuelta de tuerca muy interesante al asunto, y es contar las falsas víctimas que son sumadas como si fueran parte de la protesta, y contaron particularmente una historia hace poco de alguien que lo sumaron como si hubiera muerto dentro de, y quisiera que habláramos un poquito de eso, porque es que esto es una nebulosa. Así como detrás de los que protestan pacíficamente se esconden los intereses de algunos que se transforman en el vandalismo y termina tratando de ensuciar todo, también hay otros que ocultan sus crímenes bajo la sombrilla de la protesta social. Eso también hay que contarlo. Hay que contarlo, y es una decisión periodística, pero es una decisión muy difícil de tomar ante un panorama generalizado de agresiones, de vulneración de derechos, de asesinatos cometidos por actores estatales, de instrucciones generalizadas del Estado para disciplinar a la gente, para disciplinar a los medios de comunicación, porque yo creo, y devolviéndome a la pregunta que le hacías antes, Andrea y a Yurani, yo creo que lo que hay es una intención deliberada de disciplinar a los medios, sobre todo que son divergentes, sobre todo que tienen otros enfoques, que cuentan de otra manera lo que está ocurriendo, para que dejen de hacerlo, ¿cierto? Para que se amedrenten y entonces busquen tal vez acomodarse a esas circunstancias que hacen más cómodo su ejercicio. Y entonces tomar una decisión como esas en ese contexto es muy complejo, porque no hay mucho debate. Lo cierto es que no hay mucho debate si uno pone en el centro la necesidad de hacer periodismo, pero también es decir, venga, hay organizaciones, hay personas o hay instituciones que están contaminando cifras, y eso pues finalmente, y esto ya es una postura política frente a eso, sale mal, y sale mal por una razón fundamental, y es que uno, hay que reconocer que hay una inoperancia y una incapacidad del Estado, y además una desconfianza estructural en el Estado para creerle al Estado sus datos y sus cifras sobre lo que está ocurriendo. Ese es el primer paso. Lo segundo es que hay unas condiciones muy complejas para que las organizaciones sociales y de derechos humanos puedan cuantificar en paralelo y de manera independiente y con rigor lo que está ocurriendo, porque se enfrentan a esa dinámica informativa del Estado que trata de deslegitimar su papel. Pero al mismo tiempo creo que puede salir mal que tengamos cifras que no correspondan a la realidad, porque terminamos naturalizando que esos hechos se están presentando, ¿cierto? El caso del que hablas, Juan, es el caso de un muchacho asesinado por la policía. Eso es lo que hay que decir inicialmente, ¿cierto? Con todo el dolor que eso representa para una familia en un sector que se llama Jorge Eliezer Gaitán, aquí en la Comuna 6, en el 12 de octubre. Y este muchacho fue presentado como una víctima en el contexto de las manifestaciones, y cuando nos fuimos a hacer reportería sobre esa víctima en el contexto de las manifestaciones nos dimos cuenta que no, que realmente no era en el contexto de las manifestaciones, pero al mismo tiempo ratificamos que había sido un homicidio cometido por la fuerza pública, y que no sea en el contexto de las manifestaciones. No lo hace menos homicidio. No hace menos grave y no lo hace menos muerto, ¿cierto? No hace menos homicidio ese caso. Yo creo que esa es la decisión periodística de fondo. Por eso digo, no hay mucho debate, pero a fin de cuentas sí se cuestiona, y uno se hace la pregunta personal de, bueno, ¿y yo cómo voy a salir a deslegitimar el trabajo que hay tanta gente batiéndose en las calles por tener unas cifras que sean rigurosas, creíbles e independientes, pero salimos y las cuestionamos? No, al fin de cuentas, y esa fue la decisión editorial cuando nos reunimos a editar este trabajo, en el fondo lo que hay es la necesidad de contar estas historias, porque si no esto queda simplemente como un número más en una base de datos, sin comprender el drama personal, no solamente de esta familia, sino también de una comunidad que está sometida a agresiones permanentes, que también está involucrada en unas relaciones muy complejas que existen en Medellín, porque finalmente son esas complejidades de las que hablábamos más temprano, ¿cierto? En Medellín, y una de las fuentes lo decía con mucha claridad, es muy complejo hablar de los muchachos del combo cuando estamos hablando de una ciudad en la que finalmente no podemos tener esas lecturas de blanco y negro, de buenos y malos, sino que hemos construido vida y realidades en comunidad también y en colectivo.
ante eso yo creo que lo que queda es hacer reportería, someter eso a método, y el resultado fue ese. Como lo que decía Yurani, a veces a 10 minutos, a 12 minutos de casa, no es que se encuentre uno con la periferia, no, uno en 12 minutos de camino, yo también he hecho periodismo un ratico, uno se devuelve, son siglos en el desarrollo de las comunidades. Cuando vos encontrás un lugar sin agua, estás en la primera mitad del siglo XIX y sin embargo venís hace 10 minutos del siglo XXI. Estos son diálogos por la vida, estamos en el Museo de Antioquia, estamos en un abrazo que nos da Luis Caballero, volvemos en un ratito. Hay algo muy bonito en encontrarse con Yurani, con Andrea y con Juan David, y es que a mí particularmente me remueven y me renuevan el amor por algo que he hecho desde hace muchos años y que a veces a uno se le olvida lo que significa estar contando estas historias y lo que hay detrás, esos nombres que para muchos son números, pero que afortunadamente para periodistas como los que nos acompañan hoy siguen siendo un rostro, siguen siendo una biografía, siguen siendo una piel y alguien que tiene o tuvo anhelos. Vos decías ahorita, Andrea, cuando mencionabas, por ejemplo, eso de entrar a las guerrillas, lo del monstruo, porque una de las primeras cosas es como arrebatarle la personalidad al enemigo para que no haya empatía, para que uno pueda simplemente odiar sin atenuantes. Y hay quien cree que por mostrarle humanidad a esa persona vos estás haciendo una preconización de... Y yo creo que no, simplemente es conocernos como colombianos y que en parte eso fue lo que permitió que firmáramos un acuerdo de paz y en parte eso fue lo que no se hizo del todo tan bien que permitió que tantos, más por desconocimiento, estuvieran en contra. Hablemos un momento nada más de la palabra amenaza. Yo también he estado amenazado varias veces, Fresca. Contame para vos qué significado tiene esa palabra y cómo te remueve adentro, porque es que los que están hoy contando las protestas, vos decías muy bien, el contexto es el que hace que eso sea peligroso, pero algunos incluso empiezan a recibir amenazas en sus celulares. Pues a mí el tema amenaza, pues ya lleva más de 10 años acompañándome. Y eso es muy duro porque amenaza para mí traduce miedo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo ahorita decía que yo he tenido que salir 3 veces del país, pero las 2 primeras veces yo tuve que salir para sanar la agresión que recibí, que fue una agresión física. Fueron 2 agresiones físicas brutales. Entonces uno sale como, yo salí casi literalmente a sanar el odio, el deseo de revancha, o sea, un poco de cosas con las que uno tiene que aprender a sanar, a superar, a vivir. Y todo eso fue en el marco del periodismo, ¿no? Pero asimismo el periodismo pues me fue salvando, ¿no? Empezar a encontrar que la gente se sentía reconocida en lo que yo estaba escribiendo, eso fue sanándome y fue cuando yo volví, cada vez que yo regresaba al país el periodismo se me volvía una cosa de si yo me callo, ellos ganan, si yo me callo, ellos ganan. Entonces era una batalla personal, era horrible. Pero después, a lo largo de los años, me empecé a tirar a los territorios rurales, empecé a cubrir cosas o sea, como que hice mi vida a un lado y el mismo periodismo empezó a salvarme porque la gente empezaba a escribirme que gracias, que se sentían reconocidos, entonces el mismo que me hizo daño al mismo tiempo me salvó. Pero por ejemplo la última amenaza que tuve, que además me dieron ataques de pánico, terminé yendo al psiquiatra, estoy en un tratamiento de hecho, fue precisamente porque esa amenaza no era para sanar algo, sino porque estoy a la espera de que algo me ocurra, ¿no?
Entonces, estar todo ese tiempo con esa sensación de miedo, esa sensación de no puedes estar tranquila en una calle de Medellín, de salir y estar mirando qué moto viene, eso es espantoso. Eso es lo que una amenaza, a vivir con miedo es lo peor que le puede ocurrir a un ser humano y pues eso es lo que está hoy pasando con muchos periodistas, eso es lo que está hoy pasando en las calles y es que ¿qué más puede decir uno alrededor de la amenaza? Eso es interrumpir tu vida y la naturalidad de tu vida para espera de la violencia, ¿no? Eso es terrible y yo en eso casi que tengo un máster, porque a mí de verdad que a las amenazas a las que yo menos les hago caso es a la de las redes sociales porque me llegan así. Entonces, por ejemplo, hace poco incluso, yo hice el año pasado en noviembre una entrevista al tercer cabecilla de las disidencias de Gentil Duarte, de las disidencias de las FARC en el Cauca, y todo este año me he tenido que mamarlas, que aguantar, es una muletilla, me he tenido que aguantar las amenazas de la segunda Marquetalia. Entonces, que también son disidencias de las FARC, entonces agarraron bueno, y antes me aguantaba las amenazas por haber entrevistado al ELN. Te las mamaba, sí. Sí, y esas amenazas me llegaban de parte del ejército. Yo estoy perfilada en el ejército me tiene un esquema de organigramas de mis contactos. Pero además es muy sencillo, pues uno seguir a Andrea, ya hemos visto dónde va la niña del sombrero y ya, eso pues… Bueno, pero el asunto es que agarro a la segunda Marquetalia a amenazarme y a decirme que además es que te hacen matar por un rumor, que es lo peor, que yo andaba diciendo que ellos eran paramilitares, entonces que no me dejara ver en el Cauca, y el Cauca es una región donde yo me la paso. Y entonces, quién sabe, yo pienso que eso es del mismo ejército que empiezan a difundir rumores y a ponerte en enemistad con grupos armados que saben quién eres tú porque los entrevistas. Y me tocó pasarme todo un día mandándole enlaces de gente de la oficina de Envigado que yo había entrevistado, de sicarios que yo había entrevistado, de gente del ELN que yo había entrevistado. Vea el crisol de las cosas que he trabajado. Sí, o sea, no me venga a decir que es que yo trabajo para Gentil Duarte, el disidente de las FARC, porque es que vea todo el repertorio que yo tengo de entrevistas, ¿no? Entonces ya al final, y es muy teso porque entonces ya pasa uno de la amenaza al acoso, ¿no? Entonces ya cuando por fin logro demostrar que yo no estoy, pues lo que me estaban amenazando. Que no tienes una afiliación. Que no tengo una afiliación. No, después entonces que porque a la gente la mataban después de que yo la entrevistara. Entonces eso fue por un guerrillero del ELN que mataron, que además yo había entrevistado un año antes de que lo mataran, entonces ya estaban metiéndome en el rumor de que yo llevaba al eje. Información. Terrible. Y ya al final, después de que logro aclarar todo, que yo no tengo nada que ver con las muertes de los subversivos o la persona que haga parte del grupo armado, que además no tengo ninguna afiliación con ninguno, entonces ya, hola, ¿qué haces? ¿Y cómo estás de linda? Y entonces ya pasa uno de la amenaza y yo creo que… A la no intimidación. sé, pero eso es una cosa que a mis compañeros no les pasa. Entonces, eso también es de cierta forma amenazante, porque tú sabes que si estás en un círculo donde vayan a estar ellos, no solo va a venir la agresión porque te crean que tú perteneces a alguna afiliación política, sino también te expones como mujer. Como mujer. Eso a mí me toca hacer… Yo me la paso en contextos armados, y los contextos armados en Colombia son dominados por los hombres. Y esto es una cosa que uno tiene que estar frenteando todo el tiempo, que a mis compañeros no les pasa. Y la guerra en la historia de la humanidad es masculina. Por eso otro sería el planeta si hubiéramos estado en manos de madres todo el tiempo. Y el botín de la guerra ha sido la mujer, además. Entonces, son amenazas que vienen tácitas y amenazas que vienen implícitas también. Pero la amenaza, que puede ser esta de la agresión física, también hay otros tenores de esa amenaza. Y por ejemplo, ponerse uno en plena pandemia, en un momento coyuntural tan duro, es que a fundar un medio de comunicación, hombre Juan, cuando vas a contar historias que son realmente casi todas de denuncia de las cosas que están mal, y las cosas que están mal son de gente del poder, pues es saber que, por ejemplo, asuntos como la independencia económica es algo difícil, porque en el último mes, como nunca, si alguien pone radio hablada en Colombia, empieza a escuchar pauta de la presidencia. Y eso le ayuda a uno a entender un poco los hashtags que promueven las principales emisoras, que se reúnen todas muy humanitariamente y después suena la pauta presidencial. Vos no vas a tener pauta ni de la alcaldía, ni de la presidencia y de los interesados con ellos. ¿Cómo haces? Eso es una amenaza también a la subsistencia. Una amenaza a la subsistencia ante la que nosotros podemos responder con mucha comodidad.
y eso es distinto, y yo creo que vale la pena también enunciar eso porque depende del lugar desde donde hablamos. Nosotros hoy, los fundadores del Armadillo, hablamos desde el lugar de 4 personas que tomamos la decisión el año pasado de que íbamos a adoptar a ese personaje porque estábamos en condiciones de hacerlo, porque podíamos hacerlo para hacer el periodismo que nos gusta hacer, que tiene que ver con el poder, y que tiene que ver con el poder de arriba o de abajo, de la derecha o de la izquierda, de la alcaldía o de la gobernación, armado, legal o ilegal, no importa, pero periodismo que tiene que ver con el poder. A propósito, se nos atravesó el paro y hemos tenido que hacer varias notas que involucran particularmente el poder de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y de la 4ª Brigada del Ejército. Y tomamos la decisión de que ahí estamos y de que tenemos que contar esas historias. Sin embargo, decirlo desde esta posición es mucho más cómodo que decirlo desde la posición de un periodista que está en algún municipio apartado de Antioquia o en algún municipio apartado del país, que depende de la pauta que le otorga su alcalde para poder subsistir. Ajá. Y eso condiciona sus decisiones, y no solamente condiciona su subsistencia, condiciona su vida. De eso depende no solamente que pueda pagar sus cuentas, sino que pueda sobrevivir, ¿cierto? Tomamos esa decisión porque lo podíamos hacer, reconociendo que hay quienes no pueden hacerlo, sin pretender que esto sea o tenga ánimos de pérdidas, pero en todo caso sí lo hicimos con el convencimiento de que poder trabajar con independencia exige también tener esa independencia económica. Uno de nuestros socios fundadores es Mateo Izaza, que trabajó hasta ayer en la Veeduría Todos por Medellín. Y la Veeduría Todos por Medellín es una iniciativa que reúne a un sector muy importante del empresariado antioqueño, pero al mismo tiempo a varias organizaciones sociales que ponen recursos en función de hacer veeduría específicamente de la Alcaldía de Medellín. Declaramos el conflicto de intereses que podría existir ahí, lo hicimos explícito, claro, en función de que también se entienda que nosotros reconocemos ese lugar desde donde hablamos. Pero, insisto, lo podemos hacer nosotros, no lo pueden hacer otras personas que están resolviendo su subsistencia. En este momento la apuesta es poder llegar, y ya quisiéramos un periodismo en Colombia y en todos los lugares del mundo que permitiera que fueran sus audiencias quienes solventaran su subsistencia. Pero para eso falta un buen rato, y por eso no vamos a sacar la coca para que haya una pauta de la gobernación de Antioquia o de la alcaldía de Medellín o de esos poderes que están involucrados en ese periodismo que nosotros hacemos, porque sabemos que existe la posibilidad de que eso nos condicione. Ojalá que no pasara, pero pasa todo el tiempo. Hay algo con esto que decís, y es, por ejemplo, cuando uno menciona Universo Centro, El Armadillo, Morada Noticias, y bueno, mi mamá pregunta, pero eso es que el colombiano, eso es... Hay un grueso de gentes que pues solamente a la orilla de los nombres tradicionales que he escuchado siente que esos son los que importan. Y venir de un medio ciudadano se convierte también, así como en el hecho de ser mujer, en un motivo de burla, por ejemplo, de parte de la autoridad que dice, cójala, que es que esa no la lee nadie ni la oye, esa morada qué, no, venga, tráigala. Que no le van a hacer eso al periodista del Espectador, o no se lo van a hacer a la de Semana Jamás. Contanos un poquito, Yurani, sobre eso de ser un medio ciudadano y sentir también ciertas presiones que ustedes lo han tenido, y no solamente en el ámbito de esta protesta social, sino hace un par de años, por ejemplo, con las denuncias que ustedes hicieron por la fiesta del libro, como ciertos momentos en que Morada ha puesto temas en la ciudad, temas muy relevantes, pero que claro, alguien dice o intenta despreciarlos por no ser un gran nombre, sino por haberse constituido como un periodismo desde el barrio hablándole a la ciudad. Bueno, yo siento que eso pasa todo el tiempo, y si bien tenemos como libertad editorial y la libertad de hacer denuncias y encontrar historias como las denuncias que hicimos pues con este señor, también tenemos mucha censura por parte de la institucionalidad. Y cuando hablo de censura me refiero a que nos dejan esperando la información, me refiero a que nos niegan cierto tipo de información, o nos toca enviar derecho de peticiones para que no la puedan dar, cosa que no le pasaría como a un medio tradicional. Y eso me cuestiona mucho, porque el periodismo, como lo dije en un inicio, es un ejercicio ciudadano, y como ejercicio ciudadano vos podés exigir información y nadie tiene como por qué negártela, ni tampoco
negar o decir que esa información que estás dando es mentira simplemente porque no perteneces como a un gremio político, a un gremio económico o tradicional. Eso pues Morada Noticias lo ha vivido con la fuerza pública, lo ha vivido con la alcaldía de Medellín, que nos dejan esperando pues información. Sin embargo, como que no nos dejamos y cuando nos la niegan estamos ahí poniendo derechos de petición y siento que ya somos súper cansonas, es porque cuando no hay información salimos sin la información de la alcaldía. Sin embargo, sí ponemos en nuestras redes que la buscaron, que la pero buscamos que no y que hubo. estábamos ahí atentos a tener como la otra parte, porque también es como hacer un periodismo de mucho rigor. Entonces, cuando hacemos pues eso, afortunadamente tenemos muchos, como lo dije ahorita, aliados y activistas que colaboran Que con Morada acompañan. Noticias, que tienen nombre y que a la institucionalidad sí le sirve ese nombre o sí le prestan atención a ese nombre y nos buscan para darnos la información, pero quizás ya cuando nosotros salimos y ahí ya como que lo que hacemos es como hacer una entrevista con base a la información que ya habíamos recolectado, pero sin embargo dejando claro que primero nos negaron esa información por ser medio de comunicación No tradicional. alternativo y ya pues no salimos como muy ligeros, sino como a lo que tengamos en la agenda. Ya sacamos la información y que nos nieguen ese derecho quiere decir que hay algo oculto o que estamos cuestionando algo que no quieren que se den cuenta o lo que sea, pero cuando a vos te niegan la información ya hay de frente de entrada una respuesta. Juan, ¿vos crees que en estas circunstancias que estamos viviendo de país, el periodismo está corriendo un riesgo? Y no hablo el de los periodistas, que ya pues lo sabemos, sino el periodismo como tal está también entrando en una hora tan oscura como se presagia. Uno ve carátulas de revistas que eso no son periodismo, uno ve cómo se cae el internet en mitad de una batalla campal para que no reporten, uno se encuentra las amenazas directas que llegan al celular de Yurani. Este momento particularmente se antoja como difícil para ejercerlo. Es que yo creo que cualquier momento de estallido social suscita unos riesgos que quizá no se conocían antes. El momento en el que nosotros estamos hoy nos enfrenta además a un riesgo que ni siquiera tiene que ver con el estallido social en sí mismo, con el riesgo físico, con el riesgo de la amenaza, sino con el riesgo, y esto es una posición tal vez muy gremialista, pero de hacernos prescindibles. Es decir, ¿por qué somos necesarios hoy los periodistas si hay gente que está informando también? Puede que no tenga como método la reportería, puede que no persiga las mismas formas, pero hay gente que está informando en las calles lo que está ocurriendo. Eso hace que algunos de nosotros quizá podamos ser prescindibles. Ese es un riesgo que también está ahí. A propósito de esa revista, yo creo que ahí lo que hay que entender es que el análisis periodístico ya no vale la pena a propósito de esa revista, sino que es un análisis que se tiene que hacer en el marco de lo comunicacional y de la propaganda, ¿cierto? Y eso es triste, pero ocurre, y hay momentos diversos de la vida en que eso ha ocurrido, precisamente porque el periodismo es también un negocio, y en tanto es negocio, los dueños de ese negocio pueden tomar decisiones como esa. Yo creo que ante lo que nos enfrentamos es ante la necesidad de ser cada vez más honestos sobre el lugar desde donde nos paramos para informar o para hacer periodismo, ¿cierto? Y creo que nos ha faltado mucho de esa honestidad y eso ha hecho que se deslegitime el papel que, por ejemplo, quienes hemos estado en medios tradicionales ejercemos porque no hemos sido lo suficientemente honestos con las audiencias sobre qué es lo que hacemos, ¿cierto? Ante ese panorama yo creo que todo lo contrario, es decir, que si bien existen estos riesgos y hay que mitigarlos y hay que enfrentarlos y hay que denunciar que hay una amenaza contra Yurani y hay que denunciar que hace 10 años Andrea esté amenazada y eso no puede seguir pasando y no se nos puede hacer paisaje y no puede ser normal, esos otros riesgos que tienen que ver con la construcción de confianza, la construcción de legitimidad, la construcción de un relato en el que encontremos el periodismo como ejercicio ciudadano, que es lo que mencionaba Yurani, pues antes nos enfrenta a un montón de posibilidades. Hoy podemos entender
que ese periodismo que podemos hacer, por ejemplo, desde las universidades, como lo hacemos en De la Urbe, o desde estos medios de comunicación nuevos o emergentes, como los queramos llamar, a mí la verdad es que la idea de lo alternativo y lo tradicional a veces se me queda muy corta. Emergente me gusta para mucho. para poder describir ese ecosistema tan complejo que hay en los medios de comunicación, pero decía, lo que podemos hacer desde ahí, desde esos medios emergentes, es tratar de entender y explicar, yo insisto con eso, ofrecer posibilidades de análisis, hacer la investigación que hoy en un medio tradicional es difícil de hacer por cuestiones de recursos, porque no es tan útil para el negocio en el momento actual, o porque hay dificultades o presiones de otro orden, pero lo cierto es que yo creo que hay un montón de posibilidades y hay alternativas interesantes para además hacer lo que nos gusta, porque es que yo creo que si estamos aquí es porque pasamos bueno haciendo esto. Es un ejercicio doloroso, como lo decías al principio, pero al mismo tiempo que es doloroso, lo disfrutamos y en esa medida creemos que aportamos. Es decir, si no tenemos ese convencimiento, claro, no estaríamos acá. Hay un masoquismo divino ahí. Su merced, ¿qué quiere decir? Cuéntelo. Sí, no, es que me parece interesante esta discusión porque es que el periodismo no está en riesgo y eso es un error que se cree. Lo que está en riesgo son las empresas de comunicación, que es diferente. Lo que está en riesgo es los medios masivos de comunicación, además porque cada vez pierden legitimidad y audiencia, ¿no? Entonces, cuando yo estaba en Cali era muy curioso porque a cada punto que uno iba a entrar siempre te pareaba a la primera línea, que además tienen como y te decían, pues tienen como como un la anillo de barricada, seguridad, por sí, llamarlo así, y lo primero que te decían es, ¿usted de dónde es? Caracol, RCN, Semana, porque no estamos dejando sino prensa internacional y medios alternativos, porque ellos dicen alternativos. Y yo pues tenía mi chaleco de Reporteros Sin Fronteras con que decía España y me dejaban entrar, ya después adentro me conocía alguna otra persona, pero era tremendo porque había un cierre absoluto a los medios de comunicación masivos tradicional. Que eso también dice lo que la gente está pensando. Y yo los veía entrar a mis colegas porque trabajé con ellos en Semana, yo los veía entrar y entraban a escondidas. Entonces uno sabe que ellos saben que están en riesgo, que ellos saben que son presas que van, o sea, lo que está en riesgo es ese tipo de periodismo, no el periodismo, porque si no, no nacerían medios nuevos como el de Juan David, el Armadillo, en medio de la crisis. Cada vez nacen más medios rigurosos como Cuestión Pública, que ya tiene un tiempo, pero pues nació 070. No, Verdad Abierta es para mí estandarte de periodismo y tiene mucho más de una década, yo creo. Pero digo, cada vez nacen mejores medios precisamente porque el periodismo no está en riesgo, están en riesgo las empresas de comunicación, que es otra cosa. Y lo que no puede estar en riesgo es la posibilidad de encontrarnos en un lugar como este. No te voy a dejar hablar porque ya vamos a despedir. Es triste me están diciendo aquí. Quiero darle las gracias al Museo de Antioquia siempre, porque es la casa de la conversación de este departamento. Muchas conversaciones muy interesantes se dan aquí no solo en estas salas, sino entre estas paredes, porque el arte nos está hablando y nos está interpelando. Quiero darle las gracias, obviamente, a la Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana de la Gobernación de Antioquia, que hace posible que exista este momento de diálogos por la vida. Quiero darle las gracias a Yurani, a Andrea, Juan David, a vos que nos estás viendo, porque no se nos va a olvidar qué es la palabra, esto que ustedes hacen cuando tienen el ejercicio de lo que los apasiona, la posibilidad de construir un puente para unir este día que tanto nos duele con un día que ojalá no nos duela tanto. Muchas gracias, estos son Diálogos por la Vida, nos encontramos la próxima semana. Unidos. Gobernación de Antioquia.